San Francisco Javier, junto con San Ignacio de Loyola, van a fundar la Compañía de Jesús en 1540. Nace aquí el 7 de abril, como bien ha dicho la señora, de 1506. Es el menor de 5 hermanos y tiene Magdalena, la mayor, que nunca conoció a Francisco porque Magdalena ya se estaba de monja clarisa en Gandía. Ana, Juan y Miguel. Sus padres son don Juan y su madre doña María. Fue bautizado aquí en la parroquia que tenemos enfrente, no sé si la han visitado, que se puede visitar, está la pila bautismal, y la mandaron construir sus padres, esa parroquia. Entonces aquí en Navarra tuvimos una guerra que la familia perdió bastante prestigio y por este motivo pues lo que la familia pensó era en darle un buen futuro a Francisco y le van a enviar a estudiar a París, a la Universidad de París de la Sorbona, para que recupere ese prestigio que han perdido durante las guerras. Y se marcha allí a París con 19 años. ¿Y qué ocurre? Que tuvo un compañero, un chico que se llamaba Ignacio, tenía 30 años, este chico había sido militar y además había ido a la guerra en contra de los hermanos de San Francisco Javier. Así que con lo cual al principio a Francisco no le caía nada bien Ignacio porque ya sabía quién era. Pero tras muchas conversaciones, Ignacio tuvo un cambio, ¿no? Cuando se estaba recuperando de una grave herida, tuvo un cambio espiritual y total de vida y este proyecto que tenía Ignacio en la cabeza se lo empieza a contar a Francisco. Y le cuenta pues, que se quiere ir por los mundos a evangelizar, que quiere fundar una compañía pues, de diferentes personas que se dediquen a evangelizar, a ayudar a los pobres, a los enfermos. Y al principio, pues bueno, Francisco pasa bastante del tema, pero tras muchas conversaciones le convence. Así que van a fundar juntos la Compañía de Jesús. Se van a ir a Tierra Santa, pero ¿qué ocurre? Que se encuentran con varias guerras a lo largo del camino y entonces se quedan en Roma. En Roma ya se va a quedar para siempre Ignacio y el Papa les va a dar la bendición de la Compañía de Jesús y va a pedir a 2 personas que vayan a Portugal, que son los grandes navegantes y grandes viajeros de la época, que vayan a Lisboa y allí en un barco que vayan rumbo a la India, a Goa, que es la puerta de Asia. Este viaje que va a hacer Francisco, que sale en 1541, sale de Lisboa y llega a Goa y les va a costar 13 meses, porque claro, hay que ponerse en aquella época, ¿no? Los barcos como eran, todas las enfermedades que tenían dentro del barco, los piratas, las tormentas. Bueno, después de 13 meses van a llegar a la India y allí Francisco ya se va a poner manos a la obra, a su trabajo, a evangelizar, pero algo muy importante. Él es una persona que le interesa muchísimo todas las culturas nuevas que va a ir descubriendo a lo largo del tiempo, todas las religiones nuevas que va a ir conociendo y sobre todo el idioma, muy importante para él, para poder evangelizar en el mismo idioma que ellos, ¿no? Y hacer la catequesis a los niños en el mismo idioma, en hindú, hacer canciones en el idioma. Por eso va a hablar varios idiomas Francisco, porque allí donde va a ir se va a preocupar de aprenderlo. Se hace un gran amigo allí hindú, en un templo hindú, que bueno, pues le enseña toda su cultura, toda su religión y le empieza a hablar al tiempo sobre una nueva cultura, la japonesa, que claro, nosotros ni conocíamos que existían semejantes culturas y entonces su siguiente meta va a ser ir a Japón, a evangelizar allí a Japón, a conocerles, pero se tiene que presentar ante el gobernador de Japón. Y claro, Francisco va con una pinta tan pobre, descalzo, con unos ropajes rotos, que el gobernador no le recibe. Entonces se da cuenta que en Japón son muy importantes las formas, las apariencias, así que piensa que se va a poner sus buenos ropajes que le dieron como nuncio papal, va a hacer un pequeño cortejo y se va a presentar con unos regalos, con los criados que le dieron y todo, y así se presenta ante el gobernador de la ciudad de Yamaguchi, que en aquella época era la ciudad más importante de Japón, y allí sí que le recibe el gobernador y le va a dar un pase para que pueda estar tranquilamente por el país y le va a dar una pequeña casita donde pueda vivir. Y con el tiempo otra vez le hablan sobre otra cultura, que son los chinos, que les cuentan que los japoneses han aprendido todo de los chinos. Entonces Francisco piensa que si va a China y a evangelizar y a conocerlos, pues le va a resultar todo más fácil. Va a poner rumbo a China
Pero en China están las fronteras totalmente cerradas a todo extranjero bajo pena de muerte. Pero él, como buen navarro, que somos muy cabezotas, se empeñó, entonces se fue a una islita muy pequeña que se llama Sancian, a esperar a un barco que le iba a recoger y es el que le iba a introducir a China. Pero cae enfermo y tras 11 días de agonía, con unas fuertes fiebres, él va a morir el 3 de diciembre de 1552. Por eso celebramos en Navarra el patrón el 3 de diciembre.